y, Y Rocío. y Rocío también. Qué vacilón, ¿verdad? Que entre Rocíos está ese liderazgo de matrimonios ahí en esta iglesia. De verdad que muy agradecidos con Dios y con ustedes por la oportunidad de estar aquí en esta hora, dando gracias por estas plataformas que que hemos logrado utilizar en este año. Si no hubiese sido por la situación de salud que estamos viviendo, tal vez como iglesia no nos hubiéramos atrevido a hacer las inversiones y los esfuerzos que hemos logrado hacer, que sabemos que no solamente para nosotros como ministerio, sino para toda la iglesia, y creo que ustedes no son la excepción. Esto ha significado una nueva experiencia, una nueva forma de experimentar la gracia del Señor y de poder alcanzar a muchos dentro de esta virtualidad. Así que estar con ustedes, normalmente cuando somos invitados a una iglesia, pero hoy nos sentimos muy honrados de ser invitados a sus casas. Entonces, porque así nos sentimos que nos están recibiendo en cada una de sus casas. Así que gracias por este espacio. Sí, bueno, y no solamente nosotros estamos en la casa de ustedes, sino que ustedes son También. bienvenidos también a nuestra casa. Realmente es una bendición y qué lindo compartir estos principios de la palabra con respecto a la familia, que realmente necesita tanto que nosotros aprendamos y crezcamos en estos valores y en estos conceptos. Nos alegramos de verdad de estar con ustedes. Permítanos nada más hacer una pequeñísima presentación de quiénes somos. Este es el título de la enseñanza de esta hora, es el reto de la familia cristiana para el año que viene, para el año 2021. Así que que en realidad se van a dar cuenta que el reto sigue siendo el mismo. El reto va a ser expuesto y tenemos tal vez una forma diferente de enfrentarlo, pero el reto sigue siendo el mismo para cada uno de nosotros. Esto es nuestra familia, la familia Madrigal Mejía. Mercy y yo estamos a puntos. Este sábado cumplimos 33 años de casados, así que estamos de fiesta, sería nuestra 33ª luna de miel que vamos a tener entonces en este fin de semana. Y justo cae tal y como fue la primera, que fue empezando nuestra vida matrimonial un sábado. Igual este año vuelve a repetirse la historia, un sábado 19 de diciembre, como lo fue hace 33 años. De derecha a izquierda tenemos a Dani y Elisa. Dani es nuestro hijo mayor, Elisa es su esposa. Ellos tienen poquito más de 2 años, casi 2 años y medio de casados. Ya están trabajando en el ministerio a la familia también, con una proyección muy bonita, trabajando con matrimonios jóvenes. Dani es artista plástico y Elisa en realidad ella es docente en el área de francés, pero actualmente trabaja con World Vision, atendiendo algunas cuentas internacionales. Entonces, ambos estamos ahí muy contentos de esa relación que ellos iniciaron hace algunos años atrás y que hoy están ya felizmente casados. Al centro están, los patriarcas de esta familia, y tenemos hacia la izquierda a nuestro hijo Josué y a su novia Esther. Josué es administrador, Esther es abogada. Ellos actualmente están noviando, están comprometidos, y Dios primero, el 6 de marzo, si no hay ningún cambio de planes, está proyectada su boda. Así que hemos estado bromeando en estos días de que ya queda el nido vacío, solo plumas es lo que van a quedar en el nido. Es algo muy bonito, gracias al Señor, de verdad que hemos podido experimentar en ellos la gracia del Señor, de ver a nuestra familia unida en Cristo y creciendo y multiplicándose en Cristo. Ambos tienen y van, en el caso de nuestro hijo Josué, están por formar hogares creyentes, hogares comprometidos con el Señor, y creyendo que en el caso de Jos y de Esther, ellos van a también a continuar sus vocaciones ministeriales, y que Dios les vaya a ampliar mucho. Rápidamente, esa es nuestra familia. Ahora, ¿cuál es nuestra pasión
como ministerio? Bueno, como ministerio acá en Costa Rica somos Family Life, Vida en Familia, es un ministerio de CRU, de la Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo. Y tenemos aproximadamente unos 13 años de estar trabajando con este ministerio. Dentro de este tiempo hemos establecido como norte el que cada familia importe, y que cada uno de nosotros, aquellos que se unan a nosotros o que nos escuchen, de alguna manera puedan decir, mi familia sí importa. Y por eso entonces no tenemos ningún inconveniente en aquel que quiera tener, por ejemplo, este distintivo. Se lo podemos hacer llegar a sus pastores para que puedan distribuirlo y que ustedes en sus redes sociales y en todos los aspectos de comunicación que ustedes tengan puedan decir, mi familia sí importa, y hacer esa pregunta que está en pantalla, tu familia sí importa. Esa es parte de nuestro trabajo y nuestro movimiento. Y creemos, ¿en qué estamos creyendo? Creemos que el matrimonio y la familia, según el diseño de Dios, funcionan. Como vamos a ver en el transcurso de esta enseñanza, esta muy breve enseñanza que tenemos para ustedes hoy, porque hemos sabido que a través de estos canales virtuales debemos ir al grano, no tenemos que ser muy extensos, pero hemos aprendido que Dios tiene un diseño y que ese diseño, cuando nosotros nos alineamos a Él, definitivamente el diseño de Dios funciona para nuestras relaciones, para nuestra relación matrimonial, para nuestra relación familiar. Basta con que nosotros sencillamente nos unamos, creamos realmente en este diseño, y nosotros vamos a ver actuar al Señor de una manera sobrenatural, de una manera como quizá pocas veces usted ha podido experimentar, pero que es la forma en la que Dios hoy en día está trabajando con nosotros. Así es, esta frase es una frase que nosotros tenemos que interiorizarla y sea algo que esté metido no solamente en nuestra mente, sino en nuestro corazón, que cuando estamos unidos con el Señor, las cosas funcionan. Para el mundo, la familia ha perdido valor, el matrimonio ha perdido valor, pero para nosotros tenemos que arraigar estas verdades que están escritas en la palabra, y las cosas en Dios sí funcionan. Bueno, vamos a hablar acerca de cuál es el reto de la familia cristiana, y bendecimos a la iglesia, fuente de bendición en esta hora, en el nombre de Jesús, porque es una iglesia, como nos ha contado Rocío, que ama a la familia, y los pastores sí, lo acaban de reafirmar. Es decir, la familia es importante. Así es que entonces vamos a hablar de cuáles son esos retos que para toda familia cristiana están delante de nosotros. Estamos por entrar en un nuevo año, ¿verdad? Estamos a unos días de entrar un nuevo año. Realmente este ha sido un año totalmente diferente, pero también tenemos una expectativa de que Dios tiene siempre todas las cosas bajo control. Bien. Pero no solamente estamos para entrar en un nuevo año, estamos para entrar en un cambio de década. Dejamos el 20, el 19, ¿verdad? Para entrar a los 20. Eso está como para hacerse mayor de edad. Estamos para entrar a este año 21, ¿verdad? Y tenemos que aprender a visualizar los tiempos de Dios, no solamente para el próximo año, sino para esta década, para lo que Él tiene por delante. Y tenemos que conectarnos, tenemos que ver esta manera. Así es que no es solamente un año. De hecho, a mí me gusta mucho usar Deuteronomio capítulo 11, el verso 11, donde habla acerca de que Dios está diciéndole al pueblo de Israel que van a entrar a una tierra que es poderosa, una tierra que tiene fuentes, que tiene árboles, que tiene de toda provisión, y le dice que los ojos de Él están sobre esa tierra y sobre el pueblo, desde que inicia el año hasta que termina. Así es que el año 2020 ha sido un año que, a pesar de lo que hemos pasado, Dios ha estado con nosotros, y es un año donde hemos probado la fidelidad de Dios, y es un año donde nos garantiza que el 2021, de la misma manera, Dios va a estar. No sabemos lo que va a acontecer, pero sí tenemos una palabra que dice que desde que inicia hasta que termine, Él tiene cuidado de nosotros. Así es que el 2020 lo terminamos en bendición, y por eso estamos hablando de esas temporalidades de Dios. Sí, esta temporalidad del Señor tiene que ver entonces con estar atentos, estar
ser entendidos, como lo dice en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 12, en el verso 32, que dice que parte de la generación de los hijos de Isaacar era gente que era entendida en los tiempos. O sea, nosotros necesitamos ser sabios, necesitamos conocer lo que está pasando alrededor nuestro para poder entonces entender que mucha de la palabra profética que está dada en la escritura está teniendo cumplimiento en este tiempo, y cuál debe ser la parte y la participación nuestra dentro de esta jornada de cumplimiento que el Señor está haciendo. Así que creo que así como muchos, como fuera en el caso de los hijos de Isaacar, que eran entendidos en los tiempos, nosotros también en este tiempo estamos habilitados para este momento que estamos viviendo. No es algo casual que Dios nos haya permitido a nosotros ser parte de la generación del siglo XXI. Téngalo por seguro, esto no es una casualidad el que nos haya tocado vivir a nosotros este tiempo. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros como parte de su iglesia para poder alcanzar este tiempo. El cumplimiento de los tiempos y la parte de la habilitación, nosotros lo vemos como una constante dentro de la palabra del Señor. Por ejemplo, lo vemos en el libro de Esther, cuando inclusive Mardoqueo le dice, tal vez es para este tiempo que tú has estado y fuiste escogida. Los acontecimientos que se dan previo a toda la crisis en el pueblo, del pueblo hebreo en esta ciudad, y cómo Esther, siendo una de las que podía participar, es puesta en eminencia, es hallada en gracia, es amada por su rey. Todas estas cosas que se dieron es porque Dios estaba habilitando en medio de la necesidad que iba a pasar el pueblo, estaba habilitando para que Esther fuera un bálsamo, que fuera un instrumento. Cada uno de nosotros en este siglo XXI tenemos que vernos como tal, somos instrumentos del Señor. Otro que fue así también habilitado para un tiempo fue el profeta Daniel. Él se preparó desde joven. Entendamos que Daniel vivió un tiempo tal vez parecido al nuestro, un tiempo donde estaba inmerso en una nación pagana, donde estaba siendo formado, tal y como se forman nuestros muchachos hoy en día, en cosas que no eran precisamente la palabra del Señor. Pero creemos que Daniel tuvo padres que pudieron influir su devenir y formar su carácter para que cuando él estuvo y tuvo que prestarse, tanto él como sus tres amigos, tuvo que prestarse y presentarse ante la realidad de la sociedad que estaba viviendo, ellos pudieron salir adelante. Así que Daniel fue habilitado. La familia misma ha sido habilitada en los tiempos para que nosotros podamos ser parte de esa solución que Dios nos está dando a nosotros. Sí, realmente estamos hablando de Esther, estamos hablando de Daniel, y Esther tuvo un reto. Esther tuvo un reto. ¿Y cuál fue el reto? Salvar a la nación judía, salvar Amén. familias enteras. Daniel tuvo un reto. ¿Cuál fue el reto de Daniel? Daniel fue un hombre, un joven que fue formado, un hombre que tomó decisiones desde su temprana edad, pero fue puesto en ese lugar de idolatría, en ese lugar, ¿para qué? Para exaltar el nombre de Dios. Amén. ¿Y qué es lo que dice ese reconocimiento? El rey dice que adoren al Dios de Daniel. Ese fue el reto de Daniel. La familia, como estamos hablando, la familia tiene como institución un reto de mostrar que es escogida por Dios para adorar a Dios, para mostrar la gracia de Dios. De hecho, la Biblia nos dice a nosotros que es en Cristo Jesús que todas las familias de la tierra son salvas. ¿Y cuál es el propósito entonces de nosotros como familias, de nosotros como esposos, como padres, como hijos? Ok, es mostrar entonces esta gracia de Dios. Queremos compartir un versículo y tal vez si ustedes tienen Biblia ahí lo pueden buscar. Estamos para leer el Salmo 22, 27. Este salmo nos dice a nosotros así. Dice, toda la tierra reconocerá. Estoy leyendo una versión diferente a la que normalmente leemos. Esta es la nueva traducción viviente. Dice, toda la tierra reconocerá al Señor y regresará a Él. Todas las familias de las naciones se inclinarán ante Él. Parte de lo que estamos viviendo en estos tiempos de pandemia, que no me gusta mucho hablar de ello porque ya estamos hasta aquí con las noticias, basta, pero parte de lo que estamos viviendo en estos tiempos es que hemos vuelto a descubrir el valor de la familia.
¿Qué es lo que nos han dicho? Quédate en casa. ¿Y quiénes son los que estamos en casa? La familia. Así que estamos redescubriendo de alguna manera que el lugar más seguro que nosotros debemos tener es nuestra casa. Y oramos para que las casas de cada uno de los que estamos hoy conectados acá, que las casas de cada habitante en nuestro país y más allá de nuestras fronteras, sea y siga siendo el lugar más seguro, el lugar más seguro. Para eso necesitamos conocer los principios, pero debe ser en nuestra casa, ese lugar donde nosotros nos inclinamos, donde nosotros adoramos, ese lugar donde nosotros y nuestros hijos estamos aprendiendo las bondades del Señor. Jeremías capítulo 31 y versículo primero también nos tiene una palabra al respecto y dice, en ese día, dice el Señor, seré el Dios de todas las familias de Israel y ellas serán mi pueblo. Recordemos que en Romano nos dice que nosotros hemos sido injertados como iglesia en, en ese gran olivo que es el pueblo de Israel. Entonces, el punto acá, hermanos, es que nosotros tengamos claro al ver el panorama bíblico, cuando hablábamos y empezábamos diciendo ese diseño de Dios para la familia, que sí funciona, es el diseño de que nuestra casa debe ser el primer lugar de adoración. Así que nosotros estamos creyendo en eso y les compartimos de la bendición que nosotros tenemos. Ahora bien, tenemos que tener muy claro cuáles son los tiempos en los que estamos viviendo. Así como los hijos de Isaacar, ellos eran entendidos de los tiempos. Nosotros de una manera muy puntual tenemos que ser claramente entendidos del tiempo. Y queremos darles una pequeña radiografía, un pequeño diagnóstico con algunos características de este tiempo, de lo que está sucediendo hoy en día y que tienen que encender en nosotros las alarmas. No debemos conformarnos, mis amados hermanos, iglesia del Señor. No debemos conformarnos sencillamente con velar por nuestra casa. Tenemos que estar atentos de lo que está pasando aún fuera de nuestra casa y que la bendición que Dios ha traído en nuestros hogares pueda ser transmitida a los hogares de nuestra comunidad. Pero, ¿qué elementos vemos nosotros en esta radiografía? Número uno, podemos decir que existe un gran aumento de matrimonios desintegrados. En estos tiempos, podemos devolvernos tal vez unos 50 años atrás, al final de los tiempos de la posguerra, o al inicio más bien de los tiempos de posguerra, cuando las nuevas tendencias mundiales empezaron a darnos a nosotros un panorama diferente y los antiguos fundamentos de nuestras casas empezaron a ser transformados por fundamentos nuevos, por sustitutos baratos y esto ha traído un aumento grande en la desintegración. Hablamos de divorcios, hablamos de violencia familiar. Si nosotros incluyéramos dentro del divorcio las disoluciones de parejas que están en unión de hecho, que sufren y pasan por el dolor de una ruptura como lo es el divorcio, pero no aparece inscrito en los registros oficiales, nuestra tendencia al divorcio acá en Costa Rica o al quebrantamiento, desvalorización de nuestras casas, sería quizá mucho más alta de la que nosotros nos podemos imaginar. Al cierre del año 2019 rompimos un récord en Costa Rica. Pasamos de rondar cerca del 50%, o sea que de cada 2 parejas que se casaban, una pareja inscribía un divorcio. Rompimos ese techo, lamentablemente, y alcanzamos casi el 60%. Anduvo el 2019 alrededor del 59.3% de la tasa de divorcio. Y con las nuevas regulaciones legales que se estrenaron en febrero de este año, con todo este tiempo que hemos pasado de epidemia, nos tememos que de alguna manera este año 2020 haya sido un año donde hayamos inclusive roto esa marca que lamentablemente se estableció en el año 2019. Hay también dentro de los indicadores, dentro de esta radiografía, una ausencia de transmisión de valores. Ya las escuelas, los colegios, las mismas casas, nuestras casas, ya no nos preocupamos por transmitir valores a nuestras generaciones.
es muy difícil que nosotros nos aseguremos una transmisión a una generación de provecho si nosotros no somos capaces de transmitir los valores. Hay una falta también, un tercer punto, una falta de la figura paterna. Se pierde la autoridad de los padres. Hay crisis en la paternidad y en la maternidad. Estamos viendo una explosión de padres y madres solteros. Muchos de ellos crecen sin ninguno de los dos. Muchos de ellos, lamentablemente, muchos de estos niños que están naciendo, están creciendo tal vez al abrigo de los abuelos o al abrigo de instituciones, pero están perdiendo a uno o a ambos padres. Hay una tendencia muy marcada también a las uniones de hecho. Eh, Hay un porcentaje muy alto, ahorita no lo tengo en mente, pero un porcentaje muy alto de los embarazos o de los nacimientos en Costa Rica anda arriba del 60% de los nacimientos en Costa Rica en el año 2019 se dieron en mujeres no casadas, o sea, uniones de hecho o uniones o relaciones ocasionales que provocaron un embarazo. Esto quiere decir que esos chicos que están naciendo, esos niños y esas niñas que están naciendo, están creciendo sin la figura de un padre o sin la figura de una madre y muchas veces sin la figura de ambos. Así que todo esto tiene una serie de consecuencias: embarazos a temprana edad, nacimientos no reconocidos, una tendencia a la legalización del aborto, una tendencia a la legalización y el reconocimiento de las uniones homosexuales. Hoy leía un tuit de un gran predicador norteamericano que publica un extracto, una nota, una cita de un diario de medicina en los Estados Unidos, donde dicen tres médicos muy reconocidos que es hora, así lo ponen, es hora de que demos el salto y actualicemos el hecho de que no podemos certificar el sexo al momento del nacimiento. O sea, ya no, contrario a la biología, contrario a la lógica, ya están buscando legalizar inclusive el hecho de que los niños nazcan con un sexo indefinido y que se definan conforme van avanzando. Esta es la realidad de este planeta, esta es la realidad de este mundo. Estamos viviendo también una rivalidad como nunca entre hombres y mujeres. Ciertamente en Génesis 3 todo esto se dio, se profetizó por parte del Señor esa rivalidad que iba a haber entre el hombre y la mujer. Pero como en estos tiempos, leí hace poco igual un artículo de una feminista, atea, lesbiana, francesa, que está motivando a las mujeres a que odiemos a los hombres. Así lo dice, debemos odiar, debemos eliminar todo rastro de masculinidad en nuestra sociedad. Esa es la lucha feroz y se ha convertido en bandera de muchos de nuestros políticos que con fines mezquinos y con fines personales están tomando todo eso. Así que todo este asunto, la revolución de las redes sociales, nos lleva a nosotros a un triste desenlace, y es que estamos viviendo en una generación que nos hemos olvidado de Dios. Esto puede asustar a cualquiera, y a nosotros en realidad no nos asusta, porque sabemos algo y estamos parados firmes en una verdad, y es que ni las puertas del infierno podrán prevalecer contra la iglesia del Señor, sino que vamos a ser victoriosos. Pero tenemos que conocer cuál es la realidad de nuestro tiempo. Así como Esther, Daniel y muchos otros fueron entendidos en la realidad de los tiempos, nosotros tenemos que tener claro cuál es la realidad para poder asumir el reto para los años que vienen. Sí, así es. A esta parte le hemos llamado al descubierto, ¿verdad? Esa es la radiografía, porque tenemos un reto, pero tenemos que saber cuál es ese reto y qué es lo que tenemos que atacar. Y podemos decir, detrás del barniz hay otra realidad, es decir, como un maquillaje, hay otra realidad que vivimos como iglesia. Tenemos un maquillaje, tenemos una fachada. ¿Por qué? Porque estas mismas cosas de las que estamos hablando están aconteciendo a la iglesia, están sucediendo en nuestras iglesias. Realmente la iglesia tiene que verse como una comunidad sanadora, como una comunidad restauradora.
Pero lo más lamentable es que dentro de la iglesia hay gente que se profesa seguidores de Jesús y no vivimos conforme al evangelio. Y eso tenemos que empezar a hacer una transformación espiritual en nuestras iglesias. ¿Por qué? Porque tenemos familias que son afectadas por divorcio, por violencia, hogares pastorales deshechos, destruidos, maltrato, infidelidades, deudas, suicidios en nuestros jóvenes. Es decir, todo el panorama que vemos en el mundo está afectando a la iglesia y por eso es que estamos viendo entonces cuáles son los retos que enfrentamos. Este tiempo de pandemia y de crisis ha sacado en algunos casos lo mejor de nosotros y en otros casos ha descubierto realmente las situaciones en las que estábamos viviendo. Pero bueno, el enemigo vino para destruir y matar, pero en Cristo Jesús nosotros tenemos palabras de esperanza para poder dar soluciones y para eso estamos nosotros como familia, para primeramente hacer un análisis en nosotros y para poder aceptar ese reto. ¿Cómo vive una familia cristiana? No en el 2021, sino en este siglo. ¿Cómo vive en esta temporalidad que nos tocó vivir? ¿Cómo tenemos que vivir nosotros el tiempo que tenemos que vivir? Sean 30, 40 años de matrimonio, ver crecer a nuestros hijos. ¿Cuál va a ser el reto? Bueno, hemos planteado 3 retos básicamente para nosotros como familia. Bueno, el primer reto que tenemos es vivir la fe. Vivir la fe. No solo suena básico, sino que suena hasta lógico, ¿verdad? Pero debemos entender que muchas de nuestras familias, en la realidad práctica de nuestra convivencia familiar, no estamos cumpliendo este principio. Sí, hay momentos en que nosotros como cristianos y como iglesia pensamos, el mensaje del arrepentimiento no es para nosotros. El mensaje del arrepentimiento y la predicación del evangelio, el arrepentimiento es para otros. Pero no, la Biblia habla de nosotros que tenemos que volvernos a Dios por el arrepentimiento. Nosotros muchas veces, la iglesia ha profesado una fe nominal, es decir, pertenezco a la iglesia evangélica, simplemente cambié de un lugar hacia otro, pero no hay una transformación. Ahora, Nehemías, cuando él ve, y vamos a hablar del libro de Nehemías y Nehemías capítulo 1, cuando él escucha de las noticias de cómo está Jerusalén, de cómo ha sido afectado, y le cuentan todo. Dice que él sintió un dolor en su corazón, él hizo lloro, él hizo ayuno, y él decidió en su corazón, Dios le puso una carga por restaurar aquello. Bueno, realmente cuando nosotros escuchamos todas estas cosas que hemos hablado, y no les pusimos a ustedes estadísticas ni fotos, que realmente el periódico tiene muchas cosas de esas, las noticias tienen muchas cosas de esas. Realmente, ¿qué va a provocar eso en nosotros? Tiene que provocar un arrepentimiento. Hoy leía cuando Juan el Bautista empieza su ministerio. ¿Cuál fue el ministerio? Arrepentidos. Y que hagamos frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, que se tiene que ver. Hay una demanda de cada uno de nosotros como creyentes y tiene que ser una manifestación. Ahora, ese cambio no es por obras, mi salvación no es por obras, pero cuando hay una manifestación de verdadero arrepentimiento, mis acciones van a cambiar y eso va a mostrar que hay una transformación espiritual en el corazón de cada uno de nosotros. Entonces, vivir la fe significa volvernos a Dios. ¿Cuántas veces nosotros nos apartamos de los valores de la palabra de Dios? Nos apartamos de esos principios, nos volvemos egoístas. Hay una serie de cosas que en realidad no estamos aquí para juzgarnos a nosotros, ni vernos, este es el pecado, este es aquel, sino que el Señor traiga sobre nosotros convicción y estar siempre con cuentas cortas, estar dependiendo del Señor. Ahora, dentro de este vivir la fe, ¿qué va a suceder? Va a suceder y tiene que suceder una transformación espiritual. Amén. Una reforma tiene que haber en el corazón del hombre y de la mujer. Si no hemos pasado nominacional, nada más de nombre, pero tiene que haber una transformación. Cuando uno encuentra que hay verdadero arrepentimiento y la gente escuchó la palabra, la atesoró en su corazón, sus acciones tienen que cambiar.
La Biblia está llena de acciones, de momentos, es decir, esto que estamos viviendo no es nada nuevo, es algo que toda la historia bíblica ha sido una constante. Gente que se aparta del Señor, gente que vuelve al Señor. Bueno, y Dios en sus tiempos, por eso hablábamos de la temporalidad de Dios, Él ha tenido tiempos de restauración y tiempos de transformación espiritual. Por ejemplo, podemos hablar de Nehemías capítulo 8, cuando se habla de la restauración del muro y la restauración de las tablas, de las puertas. Hay un llamado y una convocatoria a reunirse en el capítulo 8 frente a la puerta de las aguas. ¿Qué significa la puerta de las aguas? La palabra de Dios. Y dice, congregó al pueblo, a los grandes, a los pequeños, desde la mañana hasta la tarde, escucharon, pusieron atento su corazón para escuchar la palabra. Eso fue un avivamiento y una transformación espiritual en el pueblo. Cambiaron. Otra transformación, hay muchas en la Biblia, otra transformación está en Segunda de Reyes, capítulo 23, verso 4, cuando Josías, siendo un niño, un jovencito, mandó a limpiar el templo. Él fue puesto por rey y mandó a limpiar el templo y se encontraron el libro de la ley y cuando lo trajeron lo leyeron y cuando empezaron a leer los primeros libros, este joven lloró y sintió dolor en su corazón porque escuchó cómo el pueblo cuando peca venían consecuencias y él manda a preguntarle a Dios qué va a hacer y él empieza una transformación y quitó los altares, hizo una transformación y viene una celebración de la Pascua, es decir, hay un gran avivamiento. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de vivir la fe, estamos hablando entonces de arrepentimiento, estamos hablando de una transformación espiritual y estamos hablando de volvernos a la palabra de Dios. Solamente la palabra de Dios tiene el poder de transformar nuestra mente, nuestro corazón y llevarnos a una vida espiritual. No hay otra manera de transformar el corazón. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra en mi corazón, es decir, es atesorar la palabra de Dios. Entonces, eso es lo que nos va a llevar a nosotros a no ser solamente oidores, sino hacedores de la palabra, que esta palabra esté arraigada en nosotros. Y dice la palabra de Dios, que cuando esta palabra está en nuestro corazón, viene el temor de Dios. ¿Y qué es lo que va a hacer el temor de Dios en la vida de cada uno de nosotros? Apartarnos del mal. Amén. Aborrecer el pecado y temer delante de Dios. Amén. Eso es vivir la fe. Es importante que dentro de todos estos elementos que estamos tocando, de una manera muy breve, hermanos, porque en realidad cada uno de estos aspectos, si uno profundiza, y nuestra invitación a ustedes como iglesia, como familias, es que nuestra oración es que hoy nuestros ojos sean abiertos para poder tomar las decisiones correctas. Y nuestra motivación a ustedes es que ustedes investiguen, que ustedes le pregunten al Señor y que cada uno de nosotros nos convirtamos en entendidos de este tiempo, en que seamos de aquellos que estamos leyendo, sabiendo leer bien este tiempo y que podamos tomar decisiones para actuar de esa manera, de una forma sin igual, o sea, derribando los ídolos que han habido en nuestra vida, limpiando nuestras casas, estableciendo nuestra casa como un lugar de adoración al Señor, estableciendo la palabra de Dios como algo digno de enseñar, tomando conciencia del valor y del poder de la familia. Así que estos aspectos. Y un último aspecto, permíteme mencionar un último aspecto que nosotros podemos mirar en cómo debemos vivir la fe, que suena romántico, pero que tiene que convertirse en algo práctico. ¿Okay? El vivir la fe para nosotros tiene que ser algo muy práctico, hermanos. Y Dios desea que nosotros lo hagamos así, pero así de práctico. Es el hecho de entender que la redención nuestra a través del sacrificio de Cristo es una redención que no solamente llega al individuo, sino que alcanza a su casa. Amén. O sea, alcanza a nuestras casas. La redención por la cual fuimos alcanzados y nuevamente
insertados dentro de la familia del Señor, no solamente es para Orlando o para Mercy, no, es para nuestra descendencia, es para nuestra casa, es para toda nuestra generación. Cuando Pablo estuvo encarcelado allá en Filipo, eh, aquel hombre le escucha al carcelero como todos los demás reos, me imagino yo, él estaba acostumbrado a escuchar lamentos, a escuchar maldiciones, a escuchar palabras grotescas, pero dice que con Pablo y su compañero, él lo que escuchó fue cantos de alabanza. Y cuando sucede que la celda es abierta, aquel hombre impactado, él les dice, cuando Pablo detiene para que no se haga daño, le dice, aquí estamos, no te hagas daño. Aquel hombre dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y entonces viene aquella palabra linda. Por eso digo que la redención no solamente es redención para el individuo, es redención para toda la familia. Pablo le dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Así que muchas veces nosotros hemos enseñado, hemos compartido, ¿no?, el mensaje del Evangelio de una forma personal, pero la realidad es que Dios es un Dios generacional. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido generaciones previas o están ya viendo tal vez después de ustedes una segunda, tercera generación en Cristo. Ese es el deseo de Dios de que nosotros comuniquemos el Evangelio, y es el deseo de Dios de que nosotros vivamos nuestra fe. O sea, que nosotros, nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos y muchas generaciones después de ellos sean bendecidos a través de las decisiones que ustedes y nosotros estamos tomando en este tiempo. Cuando somos capaces de hacer eso, entonces podremos ver el cumplimiento de la promesa de Dios alcanzando a aquellas generaciones. Esto, de una manera muy resumida, es lo que nosotros hemos podido considerar acerca de cómo debemos asumir el reto de vivir la fe, no de una manera religiosa, no de una manera utópica, o sea, de una manera en que soñamos vivirla, pero no somos capaces de vivirla, sino de una manera práctica. A través de la misma fe, nosotros vamos a vivir la fe que Dios nos ha dado a nosotros. Así es. Yo quiero leerles Hechos capítulo verso 2, perdón, Hechos 2, verso 38 y 39, donde estamos hablando acerca de esa redención, no solamente como individuos, sino como familias. El verso 38 dice, y Pedro les dijo, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para vosotros. Es decir, Pedro está diciendo aquí, esta promesa cuando nos arrepentimos es para nosotros. Amén. Dice, y es para vuestros hijos y es para los que están lejos, amén, tanto para los que están cerca, ahí a los que Dios llamare. Entonces, esta promesa de salvación y redención es para la familia completa, para nosotros, amén, para nuestros hijos, para los que están lejos, para aquellos que se han apartado. Esta promesa es para nosotros. ¿Cuál es el segundo reto? El segundo reto es cuidar la familia y las relaciones. Significa construir vínculos relacionales. Hay una frase de un escritor, Gary Smiley, que dice, la vida consiste de relaciones, lo demás son detalles. Lo vuelvo a repetir, la vida consiste de relaciones, lo demás son detalles. Todos nosotros como seres humanos fuimos creados por Dios para tener relaciones significativas. Amén. Y tenemos 3 relaciones básicas que son significativas que necesitamos construir constantemente. Y escuchen que estamos hablando de construir, es algo que no se da en automático, sino que nosotros tenemos que construirlas. La primera relación es con Dios.
Yo tengo una relación personal y salvadora con Jesucristo. Y todos nosotros sabemos que aunque Dios nos ama a nosotros en gran manera, nosotros tenemos que acercarnos con Él y mantener esa comunión con Él, no estar lejos, porque si no perdemos nuestra cercanía con Él. Entonces, con Dios es una relación cercana. Con nosotros mismos es una relación conmigo misma, es amarme a mí, respetarme, valorar mi identidad, es decir, es amarme a mí. La Biblia lo menciona, Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios, amarás a tu prójimo como te amas a ti mismo, ¿verdad? Entonces... Y perdona, pero parte del engaño de este tiempo en el cual nosotros debemos ser entendidos es que toda esta confusión de género y de que usted se define, se determina, usted no es quien nace y todo lo demás, lo que Satanás está persiguiendo precisamente es traer confusión en esa relación con uno mismo. Cuando usted no sabe ni quién es, cuando usted no sabe ni siquiera dónde está poniendo sus pies, el terreno no es firme, nosotros no podremos desarrollar una buena relación con nosotros mismos. ¿Cómo es posible que hoy alguien diga, es que yo soy alguien encerrado en el cuerpo de una persona que no lo soy? Por favor, mis hermanos, esto lo que denota es precisamente no hay una aceptación de la realidad de cada uno de nosotros. Así que suena muy extraño a veces para muchos de que uno tenga que mejorar esa autorrelación con uno mismo, pero es necesario, mis hermanos, que nosotros logremos hacer un enfoque de quién somos cada uno de nosotros, según la realidad de Dios, según el propósito de Dios, para poder entonces mejorar nuestra relación a lo interno. Así es, cuando estamos hablando de esa relación conmigo mismo es desarrollar la identidad que nosotros tenemos espiritual, declarar quiénes somos, que somos hijos de Dios, que hemos sido hechos aceptos en el amado, que hemos sido perdonados, que tenemos propósito, que tenemos destino. Entonces yo voy a estar en armonía conmigo mismo porque estoy en paz con Dios. Dice la Biblia que cuando yo estoy en paz con Dios, tengo paz conmigo mismo. Y la siguiente relación, la tercera relación es con los demás en general. Pero en este momento vamos a vincularlo a nuestra familia. Amén. Nosotros tenemos que construir nuestras relaciones en familia. Y lo digo construir porque este año ha denotado que vivíamos muchos juntos, pero no revueltos. Teníamos una casa, pero no teníamos una vinculación afectiva ni relacional. Y esto se detonó en este tiempo, porque de pronto nos vimos todos en casa y de pronto nos volvimos a ver y no sabíamos cómo relacionarnos. ¿Por qué? Porque no habíamos construido una relación. Las relaciones se tienen que construir y se van a dar paso a paso. Tiene que haber, ojalá si hemos aprovechado desde la niñez, ese desarrollo y esa vinculación afectiva con nuestros hijos. Y se va a poner a prueba esta vinculación afectiva. Yo quiero contarles una pequeña experiencia. Yo no sé cuánto tiempo teníamos, pero vamos a robarnos unos 5 minutitos más. Cuando nuestro hijo mayor, él estaba por graduarse en el colegio para sacar su bachillerato, él como es una profesión de arte y pintura y toda esta cosa, entonces él tenía que preparar un proyecto y él hizo un proyecto, sí, en la universidad, él hizo un proyecto grande, pero poco a poco fue dejando como desplazado eso y él se creía como mucho y pensó que al final podría terminarlo todo. Durante varios días estuvimos ayudándole y llegó el momento en que el día que tenía que presentar, al día siguiente que tenía que presentar, eran las 10 de la noche y no había logrado terminar el proyecto. Habíamos varios de la familia ayudándole y apoyándole. En cuenta, en ese tiempo estaba soltero y mi esposo fue a dejar a la novia a la casa porque ella había venido a ayudar en todo ese proyecto. Era una cosa inmensa y no la concluyó. Él se desboronó todo el mundo se fue y él se quedó quebrantado. Y llegó, yo estaba en el cuarto y llegó y se puso a llorar y me dijo, ma, yo les fallé, yo realmente fracasé y empieza en todo esto, ¿verdad? Y claro, a mí en un momento dado le da a uno ganas como de agarrarlo y soy toda honesta del pescuezo y decirle, realmente usted está en esta condición por haberlo dejado, por ir posponiendo cosas. Ese fue
el sentimiento en ese momento. Esa fue el la sentimiento. Humana reacción. La humana, bueno, no, yo no reaccioné así, sino que fue como el pensamiento, ¿verdad? Pero cuando yo lo veo ahí, yo lo abrazo y él me decía, más son 6 años, son 5 años de estar estudiando y todo lo que ustedes han invertido, ¿verdad? Y una serie de cosas. Y yo lo abracé y yo le dije, ¿sabes qué, mi amor? En este momento, lo más importante es que tú sepas que nosotros te amamos y te vamos a apoyar. Tienes que asumir la responsabilidad y las consecuencias de esto que sucedió hoy, pero nosotros te seguimos amando. Y yo lo abracé, los dos lloramos, él me abrazó y empezamos. Cuando Orlando llegó, él nos encontró con los ojos rojos, ¿verdad? La nariz toda hinchada de haber Yo llorado a y esas todo horas esto. andaba como loco buscando materiales en cualquier ferretería y supermercado que hubiera. Y él, ¿verdad? Nos abrazamos y yo, después de esto, yo decía, si nosotros no hubiéramos construido una relación que era más importante él que aún el título que él podría sacar de esto, tal vez hubiéramos perdido a nuestro hijo. Y bueno, fue algo hermoso porque él tuvo que asumir consecuencias, ¿verdad? Consecuencias de perder un año, de presentar un proyecto, de pasar, De volver a de llevar. volver a llevar esto, volver a presentar, ¿verdad? Y tuvo que esperarse un año para poder presentar el proyecto. Pero lo más hermoso de esto es que al final de esto, cuando él tuvo que presentar esto, él maduró. Y lo más hermoso es que él pudo graduarse con honores. Es el segundo título en la Universidad Nacional con honores. Yo no sé cómo es que se Sí, pronuncia con eso. un summa cum laude se logró graduar él dentro de la carrera de arte. Es el segundo título que había a ese momento. Nosotros nos sentimos sumamente orgullosos, pero ¿por qué? Porque desde pequeño empezamos a construir nuestras relaciones y eso es lo que tenemos que aprender. Ese es el reto en la familia. Nuestros hijos no valen por un título, nuestros hijos no valen por una profesión, nuestros hijos no valen por una nota, nuestro esposo no vale por una cara bonita, nuestra esposa no vale por un cuerpo bonito. Valemos por lo que somos y lo que Amén. significamos, es decir, el valor de la familia. Y esto se prueba. Al fin y al cabo, nosotros podemos hacer muchas cosas, pero ¿dónde vamos a volver y dónde vamos a necesitar ser aceptados, ser amados, tales cuales somos? Es en nuestra casa. Y tenemos que aprender a construir valores de respeto, valores de pertenencia, valores de dignidad, de compañerismo, de comprensión. Es decir, todas esas cosas se tienen que construir en esta parte de construir relaciones. Y podemos hablar mucho más de esto, pero de verdad el tiempo no lo da. Pero le dejamos ese reto. Siéntese. Ahora, apaguemos teléfonos, apaguemos televisores y empecemos a mirarnos a la casa, a la cara y hagamos cosas que nos van a hacer a sentirnos con un lazo afectivo. Ese es el vínculo relacional que necesitamos, porque afuera nos pueden fallar, afuera pueden fracasar, pero cuando aún en mi casa yo fracaso y me siguen aceptando, las cosas que afuera me van a suceder no me van a afectar porque yo tengo un lugar donde soy aceptado tal cual soy, con mis cosas bellas y con mis cosas no tan bellas, porque en la casa es donde nos descubrimos y donde nos conocemos y ahí es donde necesitamos hacer ese valor. Así es que levante, anime, que sus palabras sean de ánimo y que nosotros podamos tomar decisiones para construir relaciones significativas. Tomemos tiempo para comer, tomemos tiempo para jugar, tomemos tiempo para no hacer nada, tomemos tiempo y valoremos todos esos momentos. Y el último reto que tenemos es el dejar un legado espiritual. Si recapitulemos rápidamente nada más. Reto número 1, debemos vivir nuestra fe de una manera práctica. Reto número 2, debemos hacer de nuestras relaciones familiares una prioridad. Debemos entender que la relación en nuestra casa, las relaciones son una prioridad. Y reto número 3, debemos entregarnos por completo a dejar un legado de fe a las siguientes generaciones, a dejar un legado espiritual. Una generación, dice un proverbio antiguo, traza el camino y la siguiente lo sigue. A mí me ha tocado vivir por la gracia del Señor. Yo no nací en una cuna cristiana, pero desde muy pequeño yo logré entender que yo necesitaba buscar del Señor.
A los 15 años hubo un episodio de gravedad de mi mamá que estuvo al borde de la muerte y eso hizo que en mi casa todos nos volviéramos a buscar del Señor. Yo es ahí entonces, en ese momento, a los 15 años de edad, que entiendo que la familia de mi papá era una familia evangélica. Pero luego, pasado algún tiempo, bueno, venimos al Señor, eso fue en el año 81, estamos por cumplir 40 años de vida en Cristo. Eso fue algo hermoso, estábamos empezando, eso fue un 20 de febrero del año 81, cuando mi papá y yo entregamos nuestra vida a Jesucristo. 2 días después fue mi hermana y su esposo. Mi mamá tardó un poquito más, pero ahí llegó y esto se extendió a toda nuestra familia. Y esto generó que esa semilla de fe que había sido una herencia recibida por mi abuelo paterno, se activara. No estaba activa, pero se activó de una manera especial. Años después, cuando mi abuelo estaba ya muy mayor y a punto de fallecer, él le regala a mi papá una Biblia. Esa Biblia la tiene Merce aquí al lado. Es esa Biblia que ustedes están mirando ahí. Obviamente ya yo la pedí, ya está en mi poder, ¿verdad? Y esa Biblia tiene una expresión escrita el 30 de junio de 1916, o sea, hace 104 años. Mi abuelo paterno escribió, aquí en esta Biblia está la luz, y menciona su nombre, Rosendo Madrigal Campos, era el Rosendo Madrigal Campos, y la luz de todas las generaciones. Entonces, cuando yo descubro esto, ya yo estaba casado, cuando esta Biblia llegó a casa, yo me emociona montones el asunto, pero unos poquitos años después descubrimos el poder de ese legado espiritual. Y entonces descubro que todo ese sentimiento que tuve yo en mi niñez, en mi temprana juventud, hasta llegar a los 15 años, era la semilla de fe que mi bisabuelo había sembrado en mi abuelo y así había venido pasando de generación a generación. Esta semilla es tan hermosa que dio fruto en toda mi casa. Dio fruto en las casas de mis tíos. Muchos de ellos aún todavía están vivos, tal como mi papá y mi mamá están vivos todavía. Y ha dado un fruto. Familias injertadas dentro de los Madrigal empezaron a recibir la bendición de pertenecer a ese legado. Cuando yo entiendo esto, hace unos años atrás, mi corazón se emociona mucho y empiezo a pensar entonces en que mi casa es bendita por una herencia, por alguien al quien no conocí, que fue mi bisabuelo paterno, y que aunque mi abuelo anduvo mal, mi papá anduvo mal, la fe de aquel hombre fue capaz de alcanzar, aunque ya él había partido, fue capaz de alcanzar en la gracia del Señor, tal como la familia de David fue cuidada en la promesa en la que aquel hombre había creído, fuimos capaces de alcanzarla hace algunos años atrás. Y tengo convicción de que tal vez hoy no veré a mis nietos o bisnietos y muchas generaciones que saldrán de nosotros de aquí en adelante, pero tengo la convicción de que mi casa servirá al Señor. ¿Por qué? Porque estamos hoy entendiendo que somos capaces de dejar un legado, de que de hecho, querramos o no querramos, vamos a dejar un legado espiritual. Pero la pregunta es, ¿qué clase de legado estamos nosotros heredando? ¿Es un legado de vida o es un legado de muerte? Nosotros hoy tenemos en nuestras manos, y tal vez alguno de ustedes pueda decir, hermano, qué dichoso usted que viene de una generación bendita. Yo soy el primero en mi casa. Bueno, su casa es bendita a partir de usted. Su casa es bendita a partir de tu casa. Y solamente tenemos que tener claro, y qué lindo es, así como yo en este momento no tengo ni siquiera el nombre de mi bisabuelo, pero sé que él como patriarca nos bendijo. Y qué bonito saber que tal vez ustedes van a ser esa primera familia que va a empezar a bendecir las familias de aquí en adelante. Esto, hermanos, no es fruto de la casualidad. Esto es fruto
de la oración, del amor, de la entrega que nosotros tengamos al Señor, de enseñar a nuestros hijos no solamente la palabra, sino que nos vean a nosotros cumplir la palabra constantemente día tras día. Cuando nosotros seamos capaces, hermanos, de asumir estos tres retos, nosotros vamos a ver el cumplimiento de Dios, no solamente en nuestra casa, en nuestro círculo familiar, sino que empezaremos a ver a muchos otros a ser influenciados. Y las casas de cada uno de ustedes se van a convertir en verdaderos faros en las tinieblas, brillando con una luz que va a guiar a muchos a la luz de Cristo. Hoy las leyes pueden decirnos que la verdad escrita en la Biblia es algo del pasado y que no está vigente hoy en día, pero nuestro trabajo puede ser capaz de transformar las familias de aquellos cuyos corazones están guardados para Dios y quieren en su corazón y necesitan en su corazón escuchar la verdad de Dios que ustedes y nosotros somos capaces de compartir en estos tiempos tan difíciles, pero vamos a hacer que nuestra generación y en donde nosotros podamos ser influencia, vamos a provocar un cambio, una transformación para que mi casa y para que mi ciudad pueda ser una ciudad y una casa llena de la bendición del Señor. Así es. Bueno, ¿qué podemos concluir de todo esto? Que necesitamos fortalecer nuestro matrimonio, los que estamos casados, Amén. Para proteger la familia. Y también afirmamos que la familia es y será el fundamento de todas las relaciones. Es de orden creacional, por lo tanto es permanente. Así es que, como decía Orlando, tenemos 3 retos para no solamente el 2021, sino de aquí en adelante, como gente que puede cambiar y transformar el lugar donde nosotros estamos, nuestras familias. Queremos compartirles, si tenemos tiempito, doña Rocío, un video chiquito para cerrar esto, donde queremos compartir y mostrar realmente el valor de estas relaciones que se dan en familia, que tenemos que cultivarlas. Queremos compartírselos. Es un video católico, pero muchas relaciones que son tan importantes y brindar ese espacio. Ya nosotros tenemos lo mejor para nuestra familia y es que en Cristo Jesús todas las familias son bendecidas. Ya somos bendecidos. Disfrutemos de eso que Dios nos ha dado. Aprendamos a perdonar, aprendamos a cultivar el amor, aprendamos a cultivar el tiempo, aprovechemos el tiempo que tenemos hoy, saquemos tiempo para comer juntos, hagamos un equilibrio en nuestra vida y tomemos tiempo para pasar con aquellos, que no nos arrepintamos mañana de que no estuvimos, de que no dimos un abrazo, de que no escuchamos, de que no compartimos. Hagamos un alto en el camino y tomamos tiempo. Amén. Ese es uno de los retos más importantes. Después de Dios, el buscar ese significado de relaciones. ¿Por qué? Porque ahí estamos amando a Dios juntos y estamos dejando un legado de bendición. Quisiéramos orar y bendecirles para que ustedes como iglesia puedan transmitir a su familia y a su iglesia como comunidad espiritual el valor de la familia. Amén. Levantemos la voz por la familia. La familia es importante y necesitamos cuidarla. Y la gracia de Dios está en nosotros. Amén. Que sobre nosotros se vea que somos benditos de Jehová y que la gente pueda anhelar tener una familia como la tuya y la mía, donde Cristo es el centro de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento te damos gracias por compartir con esta iglesia, con estos hermanos, con los pastores, con los líderes, Dios, con familias, con mujeres, Señor. Padre, sé que hemos sido movidos en nuestro espíritu, Señor, y en nuestras emociones, Dios, pero no queremos que sean solamente nuestras emociones, sino convicciones, Señor. Te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces no hemos valorado lo que tú nos has dado, Señor, porque no hemos tomado el tiempo, Señor, para valorar, Señor, esta comunión, esta intimidad, esta amistad, Señor.
Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a valorarnos los unos a los otros y a valorar, Señor, que sobre nuestra casa está tu bendición, Señor, que tenemos la oportunidad nosotros como padres de bendecir a nuestros hijos, de enseñarles la fe, de enseñarles la palabra, Señor, Amén. de hacer vivencia, Dios, la verdad del evangelio, Señor. Sabemos que hay pruebas y hay dificultades, pero tú has prometido estar con nosotros, Señor. Tú tienes palabras y promesas, Señor, para alcanzar a aquellos que no están en el Evangelio, Señor. Padre, pero nosotros también tenemos la capacidad de tomar decisiones y determinar, yo y mi casa serviremos al Aleluya, Señor. gracias. Gracias, Señor, porque tú has dicho, serás salvo tú y tu casa. Gracias, Señor, porque la herencia y el valor del Evangelio, Señor, es para nosotros y para nuestros hijos, Señor. Gracias, Dios. Oramos porque cada familia sea bendecida en el nombre de Jesús y Amén. ayúdanos, Señor, a mostrar y a resplandecer como luminares en este mundo apartado, perverso, Señor, Dios, que ignora tu verdad, pero que nosotros podamos ser luz en medio de las tinieblas, Amén, mostrando tu amor a través de nuestra familia, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Oramos para que cada uno de ustedes y toda la iglesia Fuente de Bendición